En esta serie de vídeos estamos homenajeando a Francisco González Ledesma con el motivo del 10º aniversario de su muerte. Llevamos ya varios vídeos hablando de González Ledesma y de su obra, y recordad también que en los comentarios del vídeo tenéis el enlace al acto de celebración de ese homenaje que realizamos en Gavà con la presencia de su familia. Francisco González Ledesma fue un maestro de la novela negra, pero su talento literario iba mucho más allá. Para sobrevivir a la censura franquista tuvo que reinventarse como escritor de novela popular bajo el seudónimo de Silver Kane y otros, pero principalmente bajo el seudónimo de Silver Kane. Y años después exploró las fronteras de la historia y la fantasía con otro seudónimo como Enrique Moriel. Pero su verdad más íntima la encontramos en sus memorias. Hoy vamos a descubrir las otras caras de Francisco González Ledesma, hablando un poco de esas otras obras que escribió González Ledesma. Y primero vamos a hablar de las novelas que publicó con el seudónimo de Enrique Moriel. Enrique Moriel, ese seudónimo lo cogió de uno de los personajes de su novela censurada, de Sombras Viejas. Uno de los personajes se llamaba Enrique Moriel, y en esta especie de homenaje quiso elegir ese nombre como seudónimo para publicar dos novelas en las cuales exploraba un tono más histórico y fantástico. En estas novelas Ledesma mezcla historia, misterio y elementos sobrenaturales. La primera es La ciudad sin tiempo, publicada en el 2007, donde Barcelona es retratada como una ciudad eterna, donde el pasado y el presente se entremezclan. La historia aborda la inmortalidad y el precio de la eternidad. Méndez aparece brevemente como un guiño al lector de González Ledesma, un juego muy curioso. La otra novela del mismo estilo es El candidato de Dios, publicada en el 2008. Una trama de conspiración y poder en el Vaticano. La moralidad, la religión y el poder se mezclan en una historia de corrupción y redención. Con Enrique Moriel, Ledesma se permitió jugar con la historia y el realismo mágico. Barcelona se convierte en un escenario atemporal, donde las sombras del pasado cobran vida. Unas novelas muy, muy interesantes. Recordemos que a González Ledesma se le censuró después de ganar el Premio Internacional de Literatura con Sombras Viejas, y se le dijo que no publicaría nunca mientras Franco viviera. Por tanto, tuvo que buscarse la vida escribiendo novela popular bajo seudónimos. El principal que utilizó fue el de Silver Kane. Tenemos que pensar que durante la dictadura franquista la censura impedía publicar historias realistas o críticas sociales. Por tanto, para poder escribir y sobre todo para poder ganarse la vida, Ledesma recurrió principalmente al western y al género de aventuras y policíaco. Bajo este seudónimo escribió casi 1400 novelitas con un ritmo frenético de producción, porque tenía que publicar una novela a la semana. Silver Kane fue la manera en que González Ledesma pudo seguir escribiendo cuando la censura le cerró las puertas. Pero incluso en las limitaciones de este tipo de literatura popular, supo dar profundidad a sus personajes y explorar temas como la justicia y la redención. Ledesma siempre hablaba de que aquel trabajo era un trabajo de perros, era un trabajo durísimo, un trabajo en el cual sufrió mucho. Durante mucho tiempo, González Ledesma abominó de Silver Kane. Llegó un momento en que Ledesma reconoció que todas aquellas novelas que escribió con ese seudónimo
le habían servido mucho para crear su técnica narrativa y para crear su estilo. Y llegó un momento en que González Ledesma, yo creo que hizo las paces con Silver Kane. Y el ejemplo más claro fue en el año 2010, cuando publica la novela La Dama y el Recuerdo con el seudónimo de Silver Kane. ¿Qué es La Dama y el Recuerdo? Es una novelita de aquellas populares del oeste, pero ahora no con las limitaciones de las 92 páginas pequeñitas que tenían aquellas novelas, sino con las 300 y pico de páginas que permite una novela normal. Y es una maravilla de obra, un novelón en el cual González Ledesma Silver Kane nos plantea una historia de misterio y de romance. No deja de ser una novela negra en el escenario del lejano oeste. Un verdadero novelón, y que yo creo que sirvió para que Silver Kane y González Ledesma hicieran las paces. También es curioso cómo González Ledesma escribió otras dos obras que se salían un poco de lo que podríamos llamar literatura. En el año 69 publicó este libro del dret català actual, un librito en el cual comentaba las características del derecho catalán, y en el año 1978 escribió esta pequeña biografía, estos pequeños recuerdos del mítico portero Zamora. Hay que recordar que González Ledesma era periquito, era del Español, y escribió esta obra subtitulada Mito y realidad del mejor guardameta del mundo. Después tenemos dos obras inéditas en España. Dos obras que solo se publicaron en Francia y que por tanto están en francés, escritas en francés, y que representan la gran lucha de los seguidores de González Ledesma, y es que estas obras algún día se acaben publicando en nuestro país. La primera de esas obras es Puré d'Avocat Sots Chili, una novela del 2002 muy curiosa. Está dentro de la colección Le Pulp. Le Pulp es una colección de novelas de un autor francés que diseñó a ese personaje que tiene el sobrenombre de Le Pulp, el pulpo, y que, como curiosidad, marcó que cada una de esas novelas de ese personaje estaría escrita por un autor diferente. Me parece que hay 230 y pico novelas dentro de esta colección. Y entre los autores invitados a escribir una historia de Le Pulp hay dos españoles. Uno es Andreu Martín y el otro es González Ledesma. Una gran novela con un gran ritmo que esperamos alguna vez leerla en castellano. Yo la leí en francés, pero evidentemente, aunque domino un poco la lengua, siempre te pierdes cosas. La segunda obra es esta, La vie de nos morts, publicada en el 2011, que en realidad es una colección de 5 o 6 narraciones breves, de las cuales solo hay una que está publicada en España, que es El adoquín azul. El resto son pequeñas narraciones cortas que no están publicadas en España. Pero evidentemente nos queda por hablar de una de las obras de González Ledesma que es imprescindible para entender lo que son sus memorias. Historia de mis calles, publicada en el año 2006. Es una obra autobiográfica donde Ledesma narra su vida y su relación con Barcelona. Una enorme reflexión sobre su infancia, sobre la censura franquista, sobre el crecimiento de Barcelona como ciudad moderna, un homenaje a la ciudad y un testimonio personal del autor. Esta obra es verdadera memoria histórica, una obra que debería ser de obligatoria lectura para entender una época.
una obra que nos habla de los perdedores de una guerra, de los barrios pobres de una ciudad, de los sufrimientos de las familias que perdieron la guerra. Un repaso magnífico sin el cual es muy difícil entender la obra de González Ledesma. O dicho de otra manera, si leemos Historia de mis calles, entenderemos mucho mejor las novelas de González Ledesma. Entenderemos por qué esa Barcelona, esas calles de Barcelona, son las protagonistas de sus novelas. En Historia de mis calles, González Ledesma se despoja de la ficción para contarnos su verdad. Es la historia de un hombre, pero también es la historia de una ciudad. Un hombre y una ciudad que cambian juntos a lo largo del tiempo. Como dice en esa obra González Ledesma, las calles de Barcelona son como las cicatrices de una vieja herida. Nunca se cierran del todo, pero nos enseñan quiénes somos. Francisco González Ledesma fue un autor que supo adaptarse a las circunstancias y a las restricciones de su tiempo. Como Silver Kane, escribió para sobrevivir. Como Enrique Moriel, exploró las fronteras entre historia y ficción. Y en Historia de mis calles nos mostró su verdad más íntima. Un escritor de 1000 rostros, pero siempre con una misma voz. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete al canal para descubrir más sobre la obra de Ledesma y otros maestros de la novela negra. Y cuéntame en los comentarios cuál de sus facetas como escritor te resulta más interesante. Hasta luego.